¿Sabías que alguien cercano a ti podría estar haciéndote brujería? ¿Sientes cansancio extremo sin ninguna razón aparente? ¿Has notado problemas económicos inexplicables? ¿Tu relación está decayendo sin ninguna razón lógica? Déjame decirte que esto no necesariamente tiene que ser alguna coincidencia de la vida como la mayoría creemos que suceden. Por eso, el capítulo que te traigo en este podcast es ¿brujería, verdad o mentira? ¿Cómo identificarla y cómo podemos protegernos? Ya que esto no se trata de un juego y lo que vamos a revelar podría ponerte en alerta. La brujería ha existido desde tiempos ancestrales, ha sido objeto de miedos, mitos y curiosidades, pero también de respeto y de poder. Diferentes culturas han practicado rituales para invocar poder, protección o para causar ciertos daños. Algo que poco discuten o lo dicen. ¿Cuáles son las consecuencias para aquellas personas que hacen este tipo de prácticas? Es decir, ¿qué tienen que pagar a cambio para poder hacer esta magia o estos hechizos? La brujería no es solo una leyenda de cuentos antiguos, es una práctica que sigue viva en el mundo moderno y creo que va a seguir viviendo todo esto dentro de los próximos años hasta el fin de los tiempos. Porque como dice aquella ley de bipolaridades, digamos así, como bien existe lo bueno, también existe lo malo. Entonces no puede haber solo bueno, ni puede haber solamente el lado malo. Pero para ir adentrándonos más en este capítulo, vámonos a los orígenes propios que tiene la brujería en sí. La brujería, como práctica espiritual, tiene sus raíces en tiempos antiguos. En sus formas más primitivas, es decir, más antiguas, la magia establece entrelazar los temas con la religión y la supervivencia humana. En las primeras civilizaciones paganas, los chamanes y sacerdotes utilizaban rituales para controlar las fuerzas de la naturaleza, buscando protección e incluso influir en el destino de sus comunidades. La brujería es una forma, o era una forma, de conectar con el mundo, el entorno espiritual, utilizando plantas, símbolos y palabras de rituales. Por ejemplo, en la europea pagana, los druida y los sacerdotes celtas tenían un profundo conocimiento de las plantas y los ciclos naturales. En América, las culturas indígenas practicaban formas de magia que incluían el chamanismo y rituales de curaciones. Como ya lo hemos hablado en otros capítulos del podcast, que es Pachita, la más famosa de por sí, y también otro capítulo donde yo hablaba de Venancia, una originaria de San Miguel que tiene esos dones de sanación. Como también me imagino yo que ustedes deben de conocer a otros que quitan el empacho, que quitan el mal de ojo, que te hacen como preparaciones para que tú tomes y se te quita tal mal. Ese tipo de cosas es también tomado como curaciones. Es interesante notar que estas prácticas no eran vistas como malignas en los orígenes primitivos. La magia era parte de la vida cotidiana y espiritual de las personas. Sin embargo, con la llegada del cristianismo en Europa, la brujería comenzó a ser vista como una herejía. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica lanzó una serie de campañas para erradicar lo que llamaban magia negra, que es la que le dieron el nombre de la famosa cacería de brujas en Europa de aquel entonces, y los juicios de Salem, que comenzaron a cobrar cada vez más fuerza y más vida, esto en Massachusetts, Estados Unidos, son quizás los ejemplos más conocidos de estas persecuciones que vivieron muchas personas en casos, la mayoría inocentes o mal acusados de ejercer este tipo de prácticas simplemente por estar en contra de un principio de fe. Durante estos juicios, y cientos de personas, en su mayoría fueron mujeres,
fueron acusadas de practicar magia y condenadas a la muerte por aquellos famosos juicios. Hoy en día, la brujería ha evolucionado tanto y ha sido revitalizada por movimientos como los Wicca, que buscan regresar a las raíces espirituales de la magia antigua, basadas en armonía con la naturaleza y la energía positiva. Pero las formas más oscuras de la magia, como la magia negra o los maleficios, pero también han sobrevivido y han creado un contraste fascinante entre las diferentes corrientes mágicas que existen. Los elementos involucrados en la brujería, la magia no es un concepto uniforme. Existen diferentes tipos de magia que varían depende de la intención y los métodos del cual se logren practicar en esos rituales. La más conocida es la división entre la magia blanca y la magia negra, como muchos lo interpretan así. La magia blanca se usa generalmente para el bien, es como se entiende, como en ejemplo de la protección, la sanación y también adquirir prosperidad en la vida. La magia negra, en cambio, tiene un enfoque más oscuro con el propósito de manipular, dañar y controlar e incidir en las decisiones del libre albedrío de algunas personas en su vida. Los conjuros son una parte importante de la brujería y muchos brujos creen que la palabra tiene poder para influir en el mundo físico y espiritual. También se usan objetos como amuletos, talismanes y muñecos para canalizar la energía de la magia por medio de todos estos elementos. Y cuando hablan de la palabra tiene poder, también me trae a la mente y me hace recordar al famoso libro de La Ley de la Atracción, que también tiene mucho que ver con estos temas. Para muchos lo hicieron un tema más de reflectivo, de chakras y todo el rollo, pero realmente el libro de La Ley de la Atracción tiene sus orígenes desde la magia antigua, donde, como bien dice, lo que sale de tu boca es lo que abunda en el corazón. La palabra tiene poder. Si vos lo pensás, lo crees y tenés elementos como hierbas, energías, cuarzo y todo esto para poder activarlo y darle más fuerza, lo más seguro es que sí sucedan las cosas. Pero pasa una característica en el caso cuando se hacen como hechizos o brujería que va directa hacia alguna persona. Y les voy a poner un ejemplo, y esto lo menciona mucho, incluso brujos muy reconocidos de hoy en día, como yo veo al brujo mayor de Catemaco, allá en México, a Unicornio Negro, y él explicaba en uno de sus videos que decía que todo eso podía funcionar, pero que también dependía de la persona a la cual se le estaba dirigiendo. Si es una persona que no tiene fe en algo, va a ser mucho más fácil, pero es diferente cuando es una persona que tiene fe muy fuerte, cuesta más, pero que también hay casos de que es imposible poderle llegar por lo que la persona llega a creer, por la fe que tiene y cómo está su energía. Entre la persona tenga una energía más baja, su fe esté botada o no tenga mayor conocimiento o creencias en algo, es más fácil poderles hacer daño que a los que no. Hay una gran variedad de rituales específicos, como el caso de las limpias, los hechizos de amor o de protección y las maldiciones. Las limpias, por ejemplo, como lo más clásico que uno puede conocer, se usa para eliminar energías negativas, mientras que los hechizos de amor atraen a una pareja, a un ser amado. El cual yo no estoy de acuerdo con las personas que buscan este tipo de rituales, porque a mi criterio personal no tiene nada de gracia ni de chistoso tener a una persona que te quiera a la fuerza, solo por capricho o solo porque vos querés que esté ahí contigo. Y eso no se puede, o sea, no va a funcionar. Tarde o temprano eso se va a romper y las consecuencias van a ser fuertes. Entonces por eso traten de evitar ese tipo de cosas. A pesar del tiempo y de todas las complicaciones que este arte ha cruzado, por poner un ejemplo,
La Inquisición de parte de la Iglesia Católica, de la famosa llamada la Santa Inquisición, que de santa nunca tuvo nada, donde hay muchas historias realmente aterradoras y difíciles de creer por todos los actos sanguinarios que estos llegaron a cometer. Como también otro de los ejemplos fueron los famosos juicios allá en Salem, como ya lo decía anteriormente, en Massachusetts, Estados Unidos. Los juicios de las brujas de Salem fueron una serie de procedimientos legales que tuvieron lugar en Salem, Massachusetts, allá en el país de las barras y de las estrellas, que sucedió entre los años de 1692 y 1693. Durante estos juicios, más de 200 personas fueron acusadas de brujería. Las acusaciones comenzaron por un grupo de niñas que afirmaban haber sido perjudicadas por un tipo de hechizo. Estas niñas, apoyadas por otros miembros de la comunidad, presentaron cargos contra sus conciudadanos, lo que desencadenó en una casa de brujas en Salem. Pero las comunidades también las acusaban de ejercer cierta brujería y fueron sometidas a interrogatorios y torturas para obtener una confesión de aquellos que han sido acusados, que repito, en su mayoría fueron mujeres. Algunas de las acusadas, como Tituba, una esclava en la casa del reverendo Samuel Paris, confesaron bajo coacción y proporcionaron nombres de otras supuestas brujas, pero por coacción, es decir, que las estaban presionando para que dijera esas cosas. Las acusadas que no confesaban eran a menudo condenadas a muerte, generalmente por ahorcamiento. Estos juicios reflejan la tensión subyacente en la comunidad y la influencia de la religión y la superstición en la América colonial. Eventualmente, los juicios fueron criticados y las condenas revocadas completamente, pero no antes de que muchas vidas fueron destruidas y acabadas por este tipo de procesos legales en aquel entonces. Afortunadamente, a finales del siglo XVIII, las características de las brujas comenzaron a disminuir drásticamente a consecuencia de aquellos atormentos, torturas, enjuiciamiento y también, en pocas palabras, con el asesinato de otras personas. El racionalismo y el ilusionismo trajeron también un enfoque más crítico hacia estas prácticas, y la persecución de brujas comenzó a ser vista como una vergüenza histórica a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Miles de personas inocentes fueron torturadas y ejecutadas por superstición y miedo, y sobre todo por un testimonio que fue dado por otra persona a la cual sometieron y que por bajo de amenaza acusó a otros conciudadanos de esas comunidades. Realmente, qué es lo que sucedió en ese momento en Salem, yo no les puedo decir, pero lo que fue un horror desastroso, totalmente de acuerdo, que ha sido una vergüenza histórica a lo largo de los años, como también la parte que hizo la Santa Inquisición con sus persecuciones, asesinatos y masacres en masa que cometía en nombre de una fe. Pero, ¿cómo saber si eres víctima de un hechizo? Los síntomas pueden manifestarse de manera diferente y poco a poco van cobrando más fuerza, o golpear de una sola vez. Un clásico es el agotamiento crónico sin causa médica y sin causa alguna. Gente que duerme 8 horas, pero despierta como si no hubiera descansado nada durante toda la noche. Pérdida económica inexplicablemente, como si el dinero se fumara o se fuera para otro lado. Negocios que caen de la noche a la mañana. Puertas que se cierran o se abren de repente y sin nada que lo provocara. Pesadillas recurrentes con sombras o figuras que te andan acechando. Si en caso en tus sueños sientes que alguien te persigue
o te observa desde la oscuridad, tu subconsciente podría estar captando algo que tus ojos normales no logran captar. Y esto es a lo que le llamamos solamente el principio de estos síntomas. Un amigo o familiar te invita a comer. Todo parece normal, disfrutas de la comida y te relajas, como cualquier otro lo podremos hacer, yo o cualquier otra persona. Pero horas después tu cuerpo comienza a tener una reacción. Dolores intensos, vómito, debilidad extrema, excesiva, que llega al grado que te deja dormido. ¿Por qué te digo esto? Porque la comida y las bebidas son los métodos más usados dentro del tema de la brujería, el cual usan como canal o un canalizador para poder dártela y que tú lo puedas consumir. Es un ataque invisible que no se logra ver a simple vista. Aceptamos un plato de alguien en quien confiamos, pero podría estar cargado con energías negativas. Y lo más evidente, y yo sé que a más de alguna persona también ya ha sucedido, que personas desconocidas o no de su agrado de repente le llevan un postrecito, un pancito o algo que quieran que comas. Entonces, por obvias razones, tú no lo debes de consumir porque algo bueno no viene en esa comida. Pero podría estar cargado con energía sumamente negativa que te puede llegar a un grado de trascender o de perder la vida. Si notas que cada vez que comes en un lugar te llegas a enfermar, podrías estar siendo víctima de un hechizo a través de la comida. Para eso tienes que tener cuidado y ojo donde tú comes o quién te regala algo de comer. Muchos que nos desean el bien, estas amistades nos pueden dar comida y no tienen nada de malicioso ni nada de esto. Pero existen muchas personas que sí la utilizan para hacerte un daño por envidia, porque no quieren que estés mejor que ellos, que es lo típico. Y lastimosamente la mayoría de los casos de brujería que se dan en persona y que estos asisten a lugares para que les puedan ayudar a limpiarse, a quitar y saber quiénes les ha hecho este daño, que regularmente siempre averiguan y saben quiénes son, regularmente viene por familiares o por amistades cercanas. Así como lo escuchas y aunque no lo creas, esto es lo más clásico que sucede con personas que han sufrido de algún ataque de brujería. Y lo más absurdo es simplemente por envidia, porque no pueden tolerar lo que tú estás progresando, lo que tienes o desean lo que tú tienes. Triste y lamentable escuchar este dato, pero es así. ¿Pero cómo me puedo proteger?, te estarás preguntando. Hay varias formas de que tú puedes utilizar o ciertas cosas o elementos que tú puedes usar para protegerte. Yo te voy a brindar algunos de estos. Usar un anillo o cadena de plata es una manera de protegerte por medio del metal. Colocar una pizca de sal en una bebida o plato discretamente cuando a ti te la dan alguien, ya sea muy cercano a ti o alguien desconocido, pues tú puedes poner esos elementos y decir que esta comida nunca te va a caer mal y nada por el estilo y listo. Sin dudas de las energías en un alimento, es decir, si tú estás dudando del proceder de la comida, haz una oración antes de comer. Ya has visto que las personas religiosas, sobre todo la parte de la religión cristiana evangélica, tienen esa costumbre de hacer una oración antes de consumir sus alimentos, el cual lo hacen que por medio de estas oraciones cortan cualquier elemento malicioso que esté colocado en esa comida. Otra de las formas de protegerte es la que te voy a mostrar a continuación, que son estos tipos de cuarzo. Tengo mi cuarzo rosa y tengo también mi obsidiana negra, que son repelentes, transmutan las energías, las envidias y todo aquello que nos quieran hacer daño y nos ayudan a mutar. Existen diferentes tipos de brujería, pero hoy hablaremos de las más peligrosas en sí. Cuando hablamos de la brujería, aquella a la que le llaman aventar el muerto, es porque has sentido en algún momento una sombra pesada encima de ti mientras duerme, que es como cuando nosotros decimos se me subió el muerto,
Otros le llaman también la parálisis del sueño, en la cual tú puedes abrir los ojos, tenés uso de todos tus sentidos, pero no puedes moverte por nada en el mundo. Si en las madrugadas sientes parálisis del sueño o una presencia encima de tu cuerpo, alguien podría estar lanzándote un hechizo o queriendo atacarte a nivel energético con este tipo de prácticas que se le conoce como aventar el muerto. La segunda forma es enfrascar. Este es un amarre oscuro donde encierran tu energía en un frasco con elementos con sangre, tierra de panteón o fotos. Signos de que estás enfrascado, es decir, estancamiento en tu vida, no tienes ningún avance, pérdida del ánimo, sensación de encierro en todo momento. Tus negocios pueden ir mal, tus finanzas pueden ir mal. Si este enfrancamiento está enfocado al área del amorío o algo por el estilo, no vas a lograr convivir con ninguna pareja, todo te irá mal en las relaciones sentimentales con otros. Los enfrascamientos regularmente se enfocan más que todo en las cosas de amarres, que es cuando colocan alguna prenda tuya que tiene tu energía y tus residuos y por medio de fotos puede ser, las enfrascan con algunos líquidos que ellos preparan en pócima y las van a dejar a los cementerios. Es así como hacen este tipo de prácticas y te pueden afectar energéticamente a ti, depende de cómo tú estés. El 3 sería el de subir un muerto. Si sospechas que estás bajo el ataque espiritual de algo, aquí hay algunas formas de protección que te pueden servir. La sal y el agua. Coloca un vaso con agua y sal gruesa debajo de tu cama, es decir, un vaso de cristal de 12 onzas, ponlo a 3/4 de agua y le vas a poner 1 o 2 cucharadas de sal gruesa, de esa que utilizamos para cocina o para parrilla. Si al día siguiente el agua está turbia, como sucia, y que la sal ha tratado de salir de ese vaso, es decir, que ha subido por sus paredes en las partes donde no hay líquido o ha rebalsado, es un claro ejemplo de cómo saber si realmente está siendo víctima de un ataque energético o llamémoslo una brujería, porque esto significa que estás absorbiendo energías negativas. El número 2 es el uso de espejos. Coloca un espejo detrás de tu puerta para rebotar cualquier tipo de energías malignas que te quieran acercar, acechar o que te quieran enviar. Con eso hace un efecto de rebote, por lo cual regresa a su origen. 3. Protección con hierbas y piedras como ruda, limpia las malas vibras, el uso de rudas. La turmalina negra es un cuarzo, es una piedra que absorbe ataques energéticos. También la ayuda de ajo y limón protege naturalmente contra cualquier brujería combinando ambos elementos. Hay algo bien importante que tú debes de recordar y que yo ya lo mencioné anteriormente en el video, es de que todo va a depender de cómo estás tú. ¿Por qué digo esto y lo sigo repitiendo? Porque nosotros somos energía, nuestro campo áurico está cargado en esta energía que depende de cómo estemos anímicamente o de cómo nos está yendo en el día, andamos enojados, molestos, tristes, alegres, etc. Pero este tipo de energía o este tipo de trabajos va a cobrar más fuerzas cuando tú estás muy débil y tu energía ha bajado demasiado. Entonces ahí es cuando sí te puede atacar, cuando sí te puede agarrar. Por eso yo los invito, como bien lo dicen también los grandes alquimistas y expertos en estos temas, de que hay que levantar nuestra aura, hay que levantar nuestra energía para andar siempre con la mente positiva, la mente abierta. A pesar de todo lo mal que te pueda suceder y que te estés pasando en la vida, no dejes que las cosas los tomes tú a pecho, porque eso te puede afectar grandemente a nivel áurico y te va a desmoronar como persona. Empiezas a dudar de ti y ahí es cuando estos elementos logran penetrarte. Si tienes algún tipo de fe, crees católico, evangélico, protestante, en cualquier línea, testigo de Jehová, no importa. Lo importante es que también tú tengas una fe y que esté bien cimentada. Eso es lo que a ti te va a ayudar poder repeler y hacer todavía más difícil que alguna de estas energías quiera llegar a tocarte o a dañarte a ti o a tu familia, a tu círculo cercano, y así vas a tener una vida tranquila. Y lo mejor de todo es que obremos con bien,
porque así se nos será dado. Pero si obramos con el mal, también se nos va a dar dado la parte mal. Así que la pregunta que te quiero hacer es, ¿alguna vez has sentido que alguien te está haciendo brujería? Déjanos en los comentarios para poder conocer tu opinión y nosotros te vamos a dar respuesta. Y mi recomendación es que no bajes la guardia, ya que la brujería no es solo una cosa de leyendas o mito, sino que si esto sigue ocurriendo todavía en los días modernos como hoy. De otra manera, hoy hay muchos que son un poquito más públicos para poder abordar todos estos temas, pero no hay que bajar la guardia. Obra con bien, mantén tu energía limpia, tus ánimos arriba, siempre buscando lo positivo. Por muy mal que te esté yendo en la vida, hay que salir adelante con la fe puesta en lo que tú creas. Recuerda que al final la última palabra la tienes tú. Decides si creer o no creer, ya que yo solamente les pongo en contexto un poco de historia, lo que se cree, lo que se dice y mi opinión personal. Ya cada quien tiene el libre albedrío de poder decir sí o no creo en esto. Y si te ha gustado el contenido de ahora, te pido que nos regales un like y si también puedes recomendar nuestro podcast a otras personas, a tus amigos, familiares o círculo que tú sepas que les gustan los temas paranormales, de misterio o fenómeno ovni y todos estos, que nos ayudes a compartirlo para que más personas puedan seguir viendo esto y seguir creciendo en comunidad para que podamos seguir abordando más temas paranormales. Te invito a que te suscribas al podcast Onda Paranormal para que así no te pierdas ningún capítulo que traemos todavía más emocionantes, más cargados de historia paranormales, de misterio y que no tienen explicación alguna, que aquí vamos a tratar de buscarle algún tipo de explicación. Nos vemos en el próximo capítulo de Onda Paranormal Podcast.